Hola, este video tiene como objetivo explicar el problema 8 de Feature Engineering histórico, donde los LATs podrían no ser óptimos si se reintroducen datos no deseados como los de la pandemia. Somos Nerio y Gastón. Nerio, contanos un poco de qué trata el problema. Este problema plantea que hay datos que se pudieron haber descartado, como los de la pandemia, y luego los lags podrían reingresarlo, ocasionando inconvenientes en la predicción. Ahora veamos la teoría. Teóricamente, los LATs son una técnica que permite aprovechar resultados de trabajos anteriores para el modelado de series y predicciones más exactas. Ahora veámoslo gráficamente, donde se puede apreciar el uso de esta técnica. Hablemos ahora cómo abordamos este tema. Este tema lo desglosamos en cuatro hipótesis que plantean lo siguiente. La pandemia no puede considerarse solo como un conjunto de meses, sino como un punto de inflexión en la evolución de los datos, por lo tanto, incluir un mes de pandemia no afectaría en la ganancia. Otra hipótesis es que agregar una variable que genere estacionalidad aumentaría la ganancia. Otra hipótesis es que el uso de lags genera una mejora en la ganancia. Y por último, que el uso de meses de la pandemia no necesariamente ocasiona que los lags sean contraproducentes para obtener una mejor ganancia. Veamos la primera. La primera hipótesis, para poder abordarla, necesitamos plantear un análisis exploratorio de los datos. Es que realmente en esta empresa la pandemia no significó una ausencia o daños en los datos. La pandemia simplemente fue un punto de inflexión en los datos de una tendencia que cambió, pero no es que los datos están dañados. Por lo tanto, como se ven estas variables y en las variables que mostramos en este otro gráfico sobre las transferencias y anteriormente sobre los consumos, no se observa que la pandemia haya significado una ausencia de datos como en otras industrias. Por lo tanto, se concluye que los datos podrían evolucionar de acuerdo a otras variables del entorno que no necesariamente son la pandemia. Para la segunda hipótesis, tenemos que realizamos un conjunto de experimentos. En estos experimentos se agregaron la variable de estacionalidad, que es una variable mes, que representa el mes en el que ocurrió este registro, partiendo del dato foto mes. Se observa claramente que al ingresar esa variable en el dataset, obtuvimos una mejor ganancia que en el caso donde no estaba esta variable. Ahora veamos las siguientes hipótesis. Bueno, para la tercera hipótesis, creamos un conjunto de 4 experimentos en el cual todos utilizamos el hiperparámetro del baseline. Bueno, los experimentos utilizan cada uno 2 lags, 3 lags, un lag y uno sin ningún lag. Se puede ver acá que el uso de lags genera una mejora en la ganancia. Podemos ver los gráficos obtenidos de los experimentos a continuación. Aquí están los de los 2 y 3 lags, un lag y sin lags. Y teniendo en cuenta los resultados de los experimentos anteriores, hicimos 2 experimentos más para demostrar la hipótesis 4. Ambos tienen un solo lag y utilizan la variable mes. Los resultados demuestran que el uso de meses de pandemia no afecta a la ganancia. Podemos ver esto gráficamente. Y Nerio, contanos un poco sobre este resultado. Bueno, lo que pasa acá, ¿por qué la ganancia no se alteró al incluir meses de la pandemia? Precisamente por lo que hablábamos anteriormente. Resulta que en este conjunto de datos la información no tuvo un daño por la pandemia, es decir, los ingresos no se vieron afectados como las empresas aéreas, donde no hubo ingresos y por lo tanto el cambio fue dramático en los datos. Allí claramente pudo haber afectado el ingreso del AC, pero no se puede probar esta hipótesis con este dataset porque la pandemia no representa un daño en los datos. La otra conclusión a la que llegamos fue que agregar el atributo del mes aporta estacionalidad y mejora la ganancia. Como conclusión adicional, tenemos que los lags generan una mejora en la ganancia y que el uso de los meses de pandemia no ocasionó una pérdida en la ganancia al utilizar lags. Este fue nuestro experimento, espero que les haya gustado.